Volviste del funeral de tu hermana y encontraste la puerta de tu dormitorio cerrada con llave. No atascada. Cerrada con uno de esos pestillos baratos de ferretería que no estaba ahí cuando te fuiste hacía 3 días. Tu hija Raquel estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, mirando a cualquier parte menos a ti. Detrás de ella, tu yerno Marcos se apoyaba en la pared con esa misma sonrisa burlona que tenía el día que convenció a Raquel de que los dejaras mudarse temporalmente hacía 5 años. Papá, tenemos que hablar. La voz de Raquel era pequeña. Más pequeña de lo que había sido cuando tenía 8 años y confesó que había roto tu caja de herramientas. Dejaste tu bolsa de viaje en el suelo. ¿Sobre por qué hay una cerradura en la puerta de mi dormitorio? El papá de Marcos necesita un lugar donde quedarse. Su edificio está en remodelación. Así que le dieron mi habitación. No era una pregunta. La rabia todavía no llegaba. Solo esa comprensión fría y clara de que esto realmente estaba pasando. Marcos se despegó de la pared. Mira, Gerardo, mi papá tiene problemas de salud. Necesita el dormitorio principal. Tiene el baño incorporado. Es mejor para su movilidad. Tus cosas están en el garaje. Las movimos con cuidado. Movieron mis pertenencias al garaje. Solo temporalmente, dijo Raquel rápido. Hasta que resolvamos algo. Pasaste entre ellos y fuiste hacia el garaje. La puerta estaba abierta. El armazón de tu cama apoyado contra la pared. Cajas por todas partes. La colcha de tu madre tirada sobre unos contenedores de plástico. El baúl de madera que tu padre te hizo cuando cumpliste 18 años, colocado directamente sobre el cemento. Habían sido minuciosos. Incluso quitaron las fotos de tus paredes. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde qué país nos estás viendo? Deja el nombre en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Te quedaste ahí tal vez 30 segundos. Luego volviste a entrar, sacaste el teléfono y llamaste a tu abogado. Tomás, soy Gerardo Watson. Necesito que redactes un aviso de desalojo. Sí, ya sé qué hora es. No, esto no puede esperar hasta el lunes. La cara de Raquel se puso blanca. Papá, no puedes. Esta es mi casa, Raquel. Mi nombre está en la escritura. El tuyo no y el de Marcos definitivamente no. Miraste a tu yerno. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. ¿Vas a echar a tu propia hija? La sonrisa de Marcos había desaparecido. Voy a desalojar a personas que entraron en mi dormitorio, instalaron una cerradura sin mi permiso y metieron a un ocupante no autorizado en mi casa. Mantuviste la voz nivelada. 42 años trabajando en ingeniería civil te enseñaron a mantener la calma cuando las estructuras se estaban derrumbando. Raquel puede quedarse si quiere. Tú y tu padre no. Un hombre mayor apareció en el pasillo. Tenía que ser el padre de Marcos. Se veía confundido, con un control remoto en la mano. ¿De qué son todos los gritos? Nada, papá, dijo Marcos. Vuelve a la habitación. Esa no es la habitación de tu padre, dijiste. Es mi habitación, en mi casa, que compré con mi propio dinero en 1987. El anciano miró a Marcos. Dijiste que esta era tu casa. ¿Lo es, papá? No te preocupes. No, dijiste, no lo es. Tu hijo te mintió. Raquel ya estaba llorando. Papá, por favor. Solo necesitábamos. Lo que necesitaban era pedirlo como adultos. En lugar de eso, esperaron a que yo estuviera en el funeral de mi hermana para montar una invasión en mi propia casa. Recogiste tu bolsa de viaje. Me voy a quedar en un hotel esta noche. Cuando vuelva mañana, espero que el padre de Marcos ya no esté y que mi dormitorio esté como estaba, o Tomás presentará el desalojo a primera hora el lunes. Condujiste hasta un hotel Hampton Inn junto a la autopista. Te quedaste sentado en el estacionamiento 10 minutos antes de poder obligarte a entrar.
Tu hermana Linda había muerto a los 63 años, de cáncer de mama. Pasaste 3 días viendo a sus hijos derrumbarse, siendo el fuerte el que sostenía todo. Y regresaste a casa para encontrarte con esto. La habitación del hotel era genérica y limpia. Te sentaste en el borde de la cama y por fin te permitiste sentirlo. No solo enojo. Traición. Linda te había advertido hacía 2 años, cuando mencionaste que Raquel y Marcos aún vivían contigo. Gerardo, se están aprovechando de ti, te dijo. Raquel es una mujer adulta con un esposo que trabaja a tiempo completo. Pueden pagar su propio lugar. Están ahorrando para una casa. Durante 5 años, Linda te lanzó esa mirada que perfeccionó en la infancia cuando estaba siendo deliberadamente terco. Despierta, hermanito. Encontraron transporte gratis y no se van a bajar. Debiste haberla escuchado, pero Raquel era tu única hija. Después de que su madre murió, prometiste que siempre estarías para ella. Al parecer, confundiste apoyar con dejar que te pisotearan. El teléfono vibró. Mensaje de Raquel. Papá, por favor vuelve a casa. Necesitamos hablar. Respondiste, hablaremos cuando mi habitación esté restaurada y el padre de Marcos se haya ido. No antes. Otra vibración. Esta vez Marcos. Estás siendo irrazonable. Encontraremos un punto medio. Bloqueaste su número. A la mañana siguiente, llamaste a un cerrajero antes que a cualquier otra persona. Le pediste que se encontrara contigo en la casa a las 9 de la mañana. El coche de Raquel estaba en la entrada. La camioneta de Marcos no. Raquel abrió la puerta con aspecto de no haber dormido. Papá, ¿el padre de Marcos sigue aquí? Se fue esta mañana. Marcos lo llevó a un motel. Bien. El cerrajero llegará en 10 minutos. Vamos a cambiar todas las cerraduras. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí. Pasaste junto a ella hacia tu dormitorio. La puerta estaba abierta ahora. El pestillo barato había sido retirado, pero los agujeros seguían visibles en el marco. Tus muebles estaban de vuelta, pero nada estaba donde debía. Los cajones cerrados a medias. La colcha arrugada. El baúl de madera de tu padre metido en una esquina. Habían colgado otras cortinas, más pesadas, más oscuras. Las quitaste y las llevaste al garaje. Encontraste tus cortinas en una caja etiquetada dormitorio. Gerardo, como si fueras un invitado en tu propia casa. Llegó el cerrajero. Un joven, quizá de 30 años, profesional. Echó un vistazo a la situación y no hizo preguntas. Se puso a trabajar. Raquel rondaba por el pasillo. Papá, ¿podemos hablar cuando termine? Tardó 45 minutos. Cerraduras nuevas en la puerta principal y la trasera. Cerradura nueva en la puerta de tu dormitorio. El cerrajero te entregó las llaves. Solo 2 juegos esta vez. ¿Estas son las únicas copias? Preguntaste. Sí, señor. Puedo hacer más si las necesita. No las necesito. Le pagaste y añadiste una buena propina. Cuando se fue, te sentaste en la mesa de la cocina. Raquel se sentó frente a ti. Había estado llorando otra vez. Lo siento, dijo. No debimos hacerlo de esa manera. Pero, papá, el padre de Marcos de verdad necesitaba ayuda. Entonces Marcos debió ayudarlo en un apartamento que Marcos pagara, o en un motel, o literalmente en cualquier lugar que no sea mi dormitorio. No podemos permitirnos. Raquel, tienes 34 años. Marcos tiene 36. Ambos han trabajado a tiempo completo por más de una década. El hecho de que no puedan permitirse nada me dice exactamente hacia dónde tiene que ir esta conversación. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Aún llevaba el anillo de bodas de su madre. Se lo habías dado cuando cumplió 21 años. Sara habría sabido qué decir en ese momento. Siempre supo ser firme sin ser cruel. He dejado que esto dure demasiado, continuaste.
Tú y Marcos viviendo aquí sin pagar renta. Yo pagando todos los servicios, los impuestos de la propiedad, el seguro, comprando la mayoría de la comida, manteniendo todo. Nosotros ayudamos, dijo Raquel. A veces lavamos los platos y cortamos el césped cuando me lo recuerdas 3 veces. Eso no es ayudar. Eso es lo mínimo indispensable. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que eres una adulta y es hora de comportarte como tal. Tú y Marcos tienen 30 días para encontrar su propio lugar. Les ayudaré con el depósito si lo necesitan, pero se mudan. Papá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado tan en serio en toda mi vida. Saqué el segundo juego de llaves. Estas son las tuyas durante los próximos 30 días. Después de eso, cambiaré las cerraduras otra vez y no tendrás copia. Las tomó con la mano temblando. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Eso lo tienen que resolver tú y Marcos. Los dos trabajan. Pueden alquilar un apartamento. Me puse de pie. Se acabó que me pasen por encima, Raquel. Se acabó que yo sea lo conveniente. Si quieres tener una relación conmigo después de esto, tendrá que estar basada en el respeto, no en la dependencia. Fui a mi dormitorio, cerré la puerta, le puse llave y me quedé allí de pie, escuchando a Raquel llorar en la cocina, odiándome por lo que estaba haciendo y sabiendo que tenía razón en hacerlo, pero que me había equivocado al permitir que llegara tan lejos. El teléfono sonó. Tomás Milavier. Gerardo. Recibí tu mensaje anoche. ¿Estás seguro de esto? Completamente. De acuerdo. Tendré el aviso formal de desalojo listo para el lunes. Aunque, por lo que me cuentas, parece que ya lo has manejado. Quiero los papeles de todos modos, por si no se van voluntariamente. Inteligente. Y, Gerardo, siento lo de Linda. Gracias, Tomás. Si necesitas algo más, me llamas a cualquier hora. Cuando colgamos, me senté en la cama y miré mi habitación. Todo estaba de vuelta en su lugar, más o menos, pero se sentía distinta ahora. Violada. Habían estado ahí dentro, revisando mis cosas, decidiendo que se quedaba y que iba al garaje. Miré el baúl de madera en la esquina. Lo abrí. Las herramientas de mi padre seguían dentro. La carta que me escribió cuando me gradué de la universidad. Fotos de Sara. Las joyas de mi madre que había guardado para Raquel. Habían hurgado ahí. Se notaba por cómo estaban colocadas las cosas. Con cuidado, pero no el suficiente. Pasé el resto del día reorganizando mi habitación como correspondía. Encontré más cosas mías en el garaje. Libros, el reloj de mi padre, la foto enmarcada de Sara y yo el día de nuestra boda que antes estaba sobre mi cómoda. Raquel llamó a mi puerta cerca de la hora de la cena. Papá, Marcos llegó. Quiere hablar contigo. No quiero hablar con Marcos. Por favor, papá. 5 minutos. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. Marcos estaba detrás de Raquel, todavía con la ropa de trabajo. Mecánico automotriz. Hábil con las manos. Terrible con los límites. Gerardo, creo que empezamos con el pie izquierdo esta mañana. Comenzó. Entraste en mi dormitorio, Marcos. No hay pie correcto para esa conversación. No entramos a la fuerza. Solo instalamos una cerradura. Sin mi permiso, en mi puerta, en mi casa. Sentí cómo me subía la presión. ¿Sabes cómo se llama eso? Allanamiento. Podría haber llamado a la policía en lugar de a un abogado. ¿Por una cerradura? Por ocupación no autorizada. Y desalojo ilegal. Sí, Marcos. Por una cerradura. Miré a Raquel. Ambos tienen 30 días. Busquen un apartamento. Empaquen sus cosas. Váyanse. ¿Y si no? Marcos cruzó los brazos. Entonces el departamento del sheriff lo sacará físicamente. Y todo lo que tengan terminará en la acera. ¿Eso es lo que quieren? Raquel agarró el brazo de Marcos. Mejor vamos a empacar.
Podemos quedarnos con tu hermano hasta encontrar algo. No deberíamos tener que hacerlo. Marcos, por favor. Subieron. Escuché cajones abrirse y cerrarse. Voces bajas y enojadas. Al final, silencio. Me hice un sándwich y me lo comí de pie en la cocina. Pensé en lo que Sara diría de todo esto. Siempre fue mejor que yo con las personas. Mejor para saber cuándo ser suave y cuándo ser firme. Pero Sara no estaba. No lo había estado en 12 años. Y yo había pasado esos 12 años intentando ser ambos padres para Raquel, intentando compensar la pérdida, tratando de llenar un vacío que no se podía llenar. En algún punto, olvidé que ser padre también significa enseñar a tu hija a mantenerse en pie por sí misma, no dejar que se apoye en ti hasta que ambos se caigan. Alrededor de las 10 de la noche, escuché arrancar la camioneta de Marcos. Miré por la ventana y los vi cargando maletas y cajas. Raquel miró la casa una vez antes de subirse al asiento del pasajero. Incluso desde lejos se notaba que estaba llorando. La camioneta se alejó. Me fui a dormir a mi propia habitación, en mi propia casa, y dormí mejor de lo que había dormido en años. A la mañana siguiente, domingo, llamé a mi cuñado, el viudo de Linda, Pablo. Gerardo, ¿cómo estás aguantando? He estado mejor. Escucha, necesito preguntarte algo. Cuando Linda estaba enferma, ¿Raquel iba a visitarla? Hubo una pausa. Lo suficientemente larga como para decirme todo. Pablo. Vino una vez, Gerardo. Al principio. Se quedó quizá 1 hora. En 6 meses. Tragué saliva. Ella me dijo que iba todas las semanas. Que te ayudaba con los chicos. Los chicos tienen más de 20 años, Gerardo. No necesitan ayuda. Y no, Raquel no estaba aquí. Linda no quería que te lo dijera. Decía que Raquel estaba ocupada, que tenía su propia vida. Me senté. Después de colgar, revisé los registros de llamadas de mi teléfono. Todos esos sábados en los que Raquel decía que estaba en casa de Pablo. Todos esos mensajes diciendo que estaba ayudando a cuidar a Linda. Mentiras. Todos y cada uno. La encontré en Facebook. Fotos de todos los sábados de los últimos 6 meses. Ella y Marcos en restaurantes, en la playa, en un concierto, de compras. Mientras mi hermana se estaba muriendo, Raquel vivía su vida y me mentía sobre dónde estaba. Llamé a Tomás otra vez. Quiero actualizar mi testamento. Quita a Raquel por completo. Todo será para Pablo y los hijos de Linda. Gerardo, ¿estás seguro? Es un paso grande. Estoy seguro. ¿Puedes tenerlo listo esta semana? Lo tendré listo mañana. El lunes por la mañana fui al banco y eliminé a Raquel de todas mis cuentas. Estaba como beneficiaria. Podía acceder si algo me pasaba. Ya no. Luego fui al trabajo. Primer día de regreso después del funeral de Linda. Mi equipo me dio espacio, cosa que agradecí. Pasé el día revisando informes estructurales, comprobando cálculos de carga, haciendo ese tipo de trabajo detallado que me impedía pensar en cualquier otra cosa. Raquel llamó 6 veces. No contesté. Dejó mensajes de voz. Papá, por favor háblame. Estamos en casa del hermano de Marcos, pero no hay espacio para nosotros. Necesitamos volver. Papá, lo siento. Cometimos un error. ¿Podemos hablar de esto? Papá, no puedes echarnos así. Eso no es legal. El último mensaje me hizo reír. No es legal. Dicho por la persona que acababa de cometer un desalojo ilegal. Tomás llamó el martes por la tarde. El aviso de desalojo ya fue presentado. Han sido notificados formalmente. Además, tu nuevo testamento está listo para firmar. Estaré allí en 1 hora. El testamento tenía 12 páginas. Tomás me explicó cada línea. Todo lo que poseía, la casa, mis ahorros, mis cuentas de jubilación, mi seguro de vida, pasaría a Pablo, al hijo mayor de Linda, Miguel, y a su hija, Emma.
repartido en partes iguales. Raquel no recibiría nada. Firmé cada página. Tomás fue testigo. Lo registró oficialmente. Sabes que ella va a impugnar esto, dijo Tomás. Que lo intente. Estoy en pleno uso de mis facultades. Esto es lo que quiero. El miércoles, Raquel apareció en mi oficina. Mi asistente intentó detenerla, pero ella pasó de largo. Papá, tenemos que hablar ahora. Levanté la vista de la computadora. No tenemos nada que hablar. No puedes echarnos. Esa también es nuestra casa. No, Raquel, es mi casa. Ustedes eran invitados que se quedaron más de lo debido y luego cometieron varios delitos. ¿Delitos? Estás siendo ridículo. Abrí en la pantalla el aviso de desalojo y giré el monitor para que pudiera leerlo. Desalojo ilegal, ocupación no autorizada, instalación de cerradura sin consentimiento del propietario, allanamiento, fraude. Tomás presentó denuncias penales esta mañana. La fiscalía las está revisando. Su rostro perdió el color. ¿Nos vas a mandar a arrestar? Estoy dejando que la ley decida si lo que hicieron fue un delito, que lo fue. Cerré la computadora portátil. Raquel, me mentiste durante 6 meses sobre visitar a tu tía. Metiste a un desconocido en mi dormitorio. Tiraste mis pertenencias al garaje como si fueran basura. Has vivido a mi costa durante 5 años sin aportar nada significativo. ¿En qué momento pensaste que esto estaba bien? Necesitábamos ayuda. Entonces debiste pedirla como una adulta. En lugar de eso, mentiste, manipulaste y robaste. Me puse de pie. Te quedan 27 días. Te sugiero que los uses para encontrar un apartamento en lugar de venir a molestarme al trabajo. Soy tu hija. Sí. Y te crié mejor que esto. Lo que significa que, en algún momento, elegiste convertirte en alguien que trata así a su familia. Eso es responsabilidad tuya, no mía. En ese momento llegó seguridad. Mi asistente los había llamado. Acompañaron a Raquel fuera. No volvió a llamar. El jueves recibí una llamada del hermano de Marcos, Daniel. No lo conocía bien. Nos habíamos visto un par de veces en reuniones familiares. Señor Watson, soy Daniel Parker, el hermano de Marcos. Sé quién eres. Mire, necesito hablarle claro. Raquel y Marcos nos dijeron que su casa se inundó. Por eso necesitaban quedarse con nosotros. Pero acabo de ver el aviso de desalojo. Se los entregaron oficialmente. ¿Qué está pasando de verdad? Se lo conté. Todo. El dormitorio, la cerradura, el padre de Marcos, las mentiras sobre Linda. Hubo un largo silencio. Dios mío, dijo por fin Daniel. Señor Watson, lo siento. No tenía idea. Ellos también tienen que irse de mi casa. Tengo hijos. No dirijo un refugio para mentirosos. Eso es asunto entre ustedes y ellos. Sí, pero quería que supiera que no toda la familia de Marcos es así. A mis padres les daría vergüenza si supieran. Agradezco que me lo digas, Daniel. Por lo que vale, creo que está haciendo lo correcto. A veces la gente tiene que tocar fondo antes de cambiar. Después de colgar, me permití tener esperanza. Tal vez esto haría reaccionar a Raquel. Tal vez entendería lo que había hecho, haría cambios reales, se convertiría en la persona que yo había criado. Pero no contaba con eso. La semana siguiente fue tranquila. Iba al trabajo, volvía a casa, vivía en mi casa sin caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Marcos, cocinaba sin que Raquel criticara mis recetas, veía televisión sin el padre de Marcos. Bueno, en realidad nunca llegué a vivir con él. Solo estuve a punto durante 12 horas. La casa se sentía más grande, más vacía, pero no de mala manera. Había espacio para respirar. El sábado conduje hasta la casa de Pablo. Llevé almuerzo de la charcutería que a Linda le encantaba. Nos sentamos en el porche trasero comiendo sándwiches y hablando poco. Raquel me llamó,
dijo Pablo al final. Me pidió dinero prestado. Dijo que la echaste por nada. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sabía que no había visitado a Linda, que te había mentido durante meses mientras su tía se estaba muriendo. Luego colgué. Di un bocado a mi sándwich, masticando con calma. Cambié mi testamento. Todo será para ti y para los chicos ahora. Pablo me miró. Gerardo, no tienes que hacer eso. Quiero hacerlo. Tú estuviste para Linda. Tus hijos estuvieron. Raquel no. La familia no es cuestión de sangre, Pablo. Es cuestión de estar presentes. Sigue siendo tu hija. Lo sé. Pero ya no voy a recompensar el mal comportamiento. Tal vez si tiene que enfrentar consecuencias reales, madure. Y si no, al menos sabré que lo intenté todo. Terminé mi sándwich. Linda tenía razón sobre que se estaban aprovechando de mí. Debí escucharla. Linda te quería. Solo quería que fueras feliz. Estoy trabajando en eso. El día 27, llegué a casa y encontré la camioneta de Marcos en la entrada. Raquel estaba en el porche. Apreté la mandíbula. Aparqué y bajé despacio. Están invadiendo propiedad privada, dije. Papá, por favor, solo escucha. Encontramos un apartamento. Nos mudamos este fin de semana. Solo necesitamos llevarnos el resto de nuestras cosas. Bien. Tienen 1 hora. Estaré vigilando para asegurarme de que solo se lleven lo que es suyo. Trabajaron rápido, eso hay que reconocerlo. Cajas de ropa, utensilios de cocina, aparatos electrónicos que habían comprado. Revisé cada caja. Sorprendí a Marcos intentando llevarse un televisor que yo había comprado hacía 3 años. Ese se queda. Vamos, necesitamos un televisor. Entonces compra uno que sea tuyo. Lo volvió a dejar, mirándome con rabia. Cuando terminaron de cargar la camioneta, Raquel se giró hacia mí por última vez. Papá, lo siento. Sé que me equivoqué. Tal vez en unos meses. ¿Podemos hablar? Miré a mi hija, de 34 años, con los ojos de Sara, mi mentón terco, una persona a la que crié y amé y a la que, al parecer, fallé en algún punto del camino. ¿Quieres hablar? Dije. Pon tu vida en orden. Busca terapia. Descubre por qué pensaste que todo esto era aceptable. Luego, tal vez, podamos hablar de reconstruir la confianza. Pero, papá. Raquel, eso es cuestión de años, no de meses. Lo que hiciste no se arregla con una llamada. Asintió llorando. Subió a la camioneta. Se fueron. Entré a la casa y recorrí cada habitación. La cocina limpia. La sala libre de su desorden. Mi dormitorio exactamente como lo había dejado esa mañana. La casa estaba silenciosa, pero volvía a ser mía. Llamé a Tomás. Ya se fueron. Gracias por tu ayuda. Me alegra que se haya resuelto. ¿Estás bien? En camino a estarlo. Esa noche me senté en el porche trasero con una cerveza y miré la puesta de sol. Pensé en Sara, en Linda, en la hija que crié y en la desconocida en la que se había convertido. Mañana despertaría en mi propia casa, en mi propia habitación, con cerraduras de las que solo yo tenía llave. Prepararía café en una cocina que se mantendría limpia. Viviría mi vida sin mantener a 2 adultos que deberían haberse mantenido solos hacía años. Dolía. Dios, dolía como perder a Sara otra vez. Pero era el tipo de dolor correcto. El que viene de acomodar un hueso roto. Doloroso, pero necesario para sanar. El teléfono vibró. Mensaje de Pablo. Miguel quiere saber si vienes a cenar el domingo. Emma va a preparar la lasaña de Linda. Sonreí y respondí, allí estaré, ¿llevo algo? Solo tú. ¿Tu familia? Sí. Eso era familia. La familia se presenta. La familia dice la verdad. La familia no tira tus pertenencias al garaje ni te deja fuera de tu propio dormitorio con una cerradura.
Había pasado 5 años confundiendo permitir con amar. Había pasado 12 años intentando llenar el vacío que dejó Sara usando a Raquel como relleno. En lugar de aceptar que hay vacíos que no se llenan, solo se aprende a vivir con ellos. Pero eso se terminó. Terminé mi cerveza, entré a la casa, cerré la puerta con llave detrás de mí, mi puerta, mis cerraduras, mi decisión, y me fui a dormir a mi propia habitación. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí en paz. 3 meses después, recibí una carta. La letra era de Raquel. Dentro había un giro postal por $300 y una nota. Papá, este es el primer pago para devolverte todo lo que te debemos. Marcos y yo estamos yendo a terapia. Estamos aprendiendo mucho sobre nosotros y sobre los límites. No te estoy pidiendo perdón todavía. Solo quiero que sepas que estoy intentando hacerlo mejor. Con amor, Raquel. Sostuve el giro postal durante un buen rato. $300 no cubrían ni de lejos todo lo que me debían, pero era algo. Un reconocimiento. Un comienzo. No lo cobré. Lo guardé en el baúl de madera, junto a las herramientas de mi padre y las joyas de mi madre. Un recordatorio de que la gente puede cambiar si de verdad quiere, si está dispuesta a hacer el trabajo. Si Raquel haría ese trabajo o no, no lo sabía. El tiempo lo diría. Mientras tanto, yo tenía una vida que vivir. Una casa que disfrutar. Cenas familiares con Pablo y los chicos todos los domingos. La memoria de mi hermana que honrar, presentándome, diciendo la verdad y no dejando que nadie volviera a pasarme por encima. Linda estaría orgullosa. Sé que Sara también lo estaría. Y, por primera vez desde que empezó todo este desastre, yo estaba orgulloso de mí mismo. Por haberme plantado. Por haber dicho que no. Por recordar que el amor sin límites no es amor en absoluto. Es destrucción lenta. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir siendo destruido.